Él es Diego Santos. Según su perfil de X, es creador, editor y consultor. Aunque es periodista, se desmarcó de la regla de la imparcialidad enfrentando a Gustavo Petro. Pues miren sus frases: nos están quitando el país y que se quiere perpetuar, borrando otra de las reglas del periodismo, el respeto a la verdad. En su perfil se menciona que es columnista de El Tiempo, periódico propiedad de Sarmiento Angulo, a quien Petro sin tapujos y sin miedos ha enfrentado. Ahora uno engañó al otro. Pues aquí pareciera que Odebrecht engañó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque Odebrecht está preso y Luis Carlos Sarmiento Angulo, su socio, no. ¿Cómo iba a estar preso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Además, por su edad no debería estarlo. Pero ¿cómo iba a estarlo preso si su propio abogado era el fiscal general de la nación? ¿Cómo iba a ser juzgado siquiera el hombre más rico de Colombia si el mismo fiscal general de la nación se había ganado decenas de millones de pesos en uno de los hechos de corrupción de Odebrecht? En 2020, cuando el que gobernaba era Duque, sus columnas en El Tiempo solo hablaban de tecnología. Sus temas más controversiales eran, por ejemplo, la responsabilidad de los influenciadores, el retorno del todopoderoso Mickey Mouse, cada vez migran más personas a TikTok y ¿es Samsung mejor que iPhone? Sin embargo, el mundo tecnológico que manejaba tan tranquilamente en el gobierno Duque empezó a convertirse en un mundo político, pues al principio mezcló la tecnología y la política preguntando ¿en qué anda el Mintic de Gustavo Petro? Y a solo 3 meses de estar Petro en la presidencia, detrás de sus columnas de tecnología ya escribía estos mensajes: el daño que Petro y sus acólitos le han hecho a la democracia colombiana es mayúsculo. Columna en la que ordenaba a los empresarios a entrar en batalla contra Petro, pero su odio contra el presidente cambió totalmente sus columnas. Ya dejó de titular con Mickey Mouse o con TikTok y puso el gobierno destrozó mi empresa. Pero lo más ruin es que se esconde aún detrás del periodismo tecnológico, pues en su columna escribió: soy colombiano, me divierto y tengo muchos amigos, voté por Petro, la vida cambió tras eso, el gobierno me arrebató todo, destrozaron mi empresa, me despojaron de todo, estoy arruinado, se apropiaron de mi plata y de mi futuro, se quedaron con mi vida. Lo sumamente bajo de este periodismo es que este relato que puso al principio de su columna fue un ejemplo que quiso dar para explicarle a sus lectores sobre lo que puede hacer una inteligencia artificial. O sea, para enseñarle esta herramienta tecnológica a los lectores, usó un relato en contra de Gustavo Petro y en el resto de la columna siguió campante hablando de la tecnología, como si ya no estuviera manchado de una oposición política en un espacio que se supone que es digital. En fin, Diego Santos pasó de ser un columnista tecnológico a uno político, eso sí, escondido detrás de su entorno digital. Por ejemplo, tituló El acoso y derribo digital de Petro a sus contradictores, y en lo que pretende ser una columna digital también mancha la actividad con política, pues la columna es de opinión política, aunque firme diciendo que es analista digital. Ese mismo analista digital se salió totalmente de su área de trabajo, incluso motivando a marchar en contra de Gustavo Petro. Hay que movilizarse para que haya 2026. Es hora de luchar antes de que no podamos hacerlo más, como le pasó a Venezuela. Esto es bastante extraño. De hecho, nos preguntamos cómo sus superiores permiten que el analista digital ya no sea analista digital sino político. Pero ¿cómo pedir imparcialidad y trabajo de calidad a Diego Santos si el director del Tiempo comparte en su perfil personal las marchas contra Gustavo Petro, pero nunca compartió las marchas a favor del gobierno? Al final, el medio es propiedad de Sarmiento Angulo y ese apellido no ha sonado muy bien en la boca de Gustavo Petro. Porque se pensó que se habían salvado los recursos públicos con destino a Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento, y eso no es cierto. Luis Carlos Sarmiento, que se gana el contrato ilícitamente a partir de sobornos por $6.5 millones a funcionario del gobierno de Uribe,
Al final, al señor Diego Santos le recomendamos leer la propia columna que lleva su firma, Pende la verdad de un hilo, donde advierte que debemos prepararnos en los próximos años para una explosión en la desinformación, justo como la que quiso implantar diciendo que Petro había decretado que se podían comercializar drogas sin ir a la cárcel. Por ello, Juli el Progre comentó: lo que le pasó a Diego Santos en este debate es lo que siempre pasa cuando un facho, ignorante y clasista debate con un intelectual de izquierda. Pasan vergüenza. Qué trapeada de piso que le dio el profesor Chan Meltaji al bastardo de los Santos. Por esto es que siempre he considerado que la izquierda es superior a nivel internacional que la derecha. Oye, Diego Santos, tenga un poquito de dignidad y cierre su letrina de cuenta. Pero es que no es mi teoría, ¿no? Diego lo acaba de decir acá, que una de las intenciones es tumbar algo al presidente. Que le quieren hacer un juicio político, Diego. Es que juicio político, entonces, político yo no me estoy inventando nada. Pero aquí tú mismo lo dijiste, puede ser hallado culpable o inocente. Pero, a ver. Es que si violó los topes, entonces no hacemos nada. ¿No dijiste que quieres hacerle juicio político al presidente? Claro que bueno, es más, el juicio político ya está corriendo. Su merced también dijo que es un tirano, que tiene problemas mentales. Es un dictador. Son sus palabras, no son las mías. Entonces, no son teorías mías, son palabras de los promotores de la movilización de ayer. No me cabe la menor duda. Dos, yo sí les recomiendo que si lo que quieren es arrebatar la presidencia en el 2026, que por lo menos preparen sus intervenciones y que tengan un poco más de calma a la hora de, pues, compartir con sus contradictores en mesas como esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque democracia es también dialogar. Democracia es decir, yo con ese loco no me siento siendo el jefe del Estado, ¿sí? Democracia es llegar a consensos. No se puede decir es que Petro no llega a consensos, pero yo con ese loco no me voy a sentar. Es el jefe del Estado. Quieranlo o no, es el presidente de todos. Absolutamente un irresponsable como gobernante, porque no sabe gobernar, porque es un populista, porque es un resentido, ya no tiene el dominio político que tenía antes. No, es que no es que no lo tenga. Resulta que esa clase de privilegios a los que ha gozado usted, no sabe gobernar. aparentemente están en estos momentos en peligro. Cuando están en contra de la reforma pensional, en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma de la salud, están en contra de que los dineros públicos los sigan manejando ellos, ¿sí? Los sigan manejando esas élites de siempre. El problema y la oposición real es esa. Santos, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Sí? Mi primer trabajo, ¿sabe cuál fue mi primer trabajo? ¿No fuiste editor general del Tiempo por ser un Santos? 17 años. ¿Editor de qué? ¿De redes sociales por ser un Santos? 17 años, empecé a trabajar en el Wall Street Journal. Santos, aquí nunca te ha tocado esforzarte como le ha tocado esforzarte a los que nos están viendo acá. Justo por ese discurso. A los que les toca camellar 10, 11 horas al día y ganarse menos de un mínimo. Ese no eres tú, porque tu apellido te da privilegios que no le da a la mayoría acá. El resentimiento, no es resentimiento, Diego, es la verdad. Yo sabes a qué edad me fui de Colombia, a los 5 años. Diego, ¿sabes cuándo regresé? ¿Trabajaste como editor del Tiempo? Pues claro, pero después de una carrera de 12 años por fuera. Por tu calidad y por tu brillantez, eso no tiene nada que ver tu apellido. Después de 12 años trabajando y en un proceso, no. Es que el resentimiento es algo que les han inculcado, que le ha inculcado Petro bastante metidos por ahí. El que no está, primero, no es personal, ¿sí? Aquí estamos hablando de cuestiones angulares. Aquí dicen que el presidente está loco, que no quieren hablar con él, quieren asumir que están representando a toda la ciudadanía y ahora sí les sirve la movilización social, ¿sí? Hay algo que en el análisis de la acción colectiva en ciencia política se llama la agencia, ¿sí? Y los ciudadanos tenemos agencia. Hay algo que están aprendiendo ustedes ahora: organizaciones sociales no se pueden reducir a una sola reivindicación, son múltiples las reivindicaciones. Entonces, y tampoco se pueden asumir la vocería de las movilizaciones sociales unas únicas personas y unas únicas organizaciones, porque la ciudadanía es múltiple y tiene diversos intereses. Entonces, es verdad, así como llegaron unos ayer a decir que quieren asesinar al presidente, ahí están los videos, su merced que están activos en Twitter. Hay otros que tienen preocupaciones puntuales, como que no les gusta la reforma a la salud o que no les gusta la reforma pensional. Lo que también es cierto es que hay muchísima desinformación, ¿sí? Porque uno de los dispositivos culturales que están movilizando a las personas hoy en día, sobre todo, son esas redes sociales a que personajes como usted le ponen tanto acento, ¿sí? Las personas se están educando políticamente por redes sociales y es importante que estemos en estos espacios discutiendo sobre verdades, no sobre supuestos. Supuestos como decir que el presidente está loco, supuestos como que el presidente quiere convocar una asamblea constituyente. Esto sale de un discurso que saca el presidente en Puerto Resistencia de más de una hora, en donde llega a conclusiones importantes. Una, que estas élites no quieren llegar a consensos sobre estas reformas. Yo ayer, por ejemplo, la seguridad de este país a unos movimientos terroristas. Yo nunca he interrumpido en toda esta media hora y usted ya me ha interrumpido. Pero de manera muy breve, el gobierno es muy hábil en demeritar los esfuerzos de la oposición y en catalogarlo a uno como narcotraficante, como dice el profesor, privilegiados, narcotraficantes, Diego, pero es que corruptos, tú sí eres un privilegiado.
privilegiado, no tiene nada de malo aceptarlo. Es que no sea privilegiado, no, pero es que tú desconoces toda mi historia, entonces ya le estás etiquetando, ¿no? Ser un santo en este país da privilegios que no le da al resto. Da privilegios y da motivos para que un como usted llegue y lo ataque aquí a uno porque uno... Pero eres un santo, trabajaste en el periódico de tu familia. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues ¿Eso qué tiene de malo? O sea, ¿qué es lo que te corroe por dentro? Tienen muy pocas personas en Colombia. Y ese es el principal problema de Colombia, la desigualdad social que hay en todos los países del mundo. Pero lo de este país es escandaloso, Santos. Sí, por gente como usted que no sabe trabajar y no sabe progresar. Es que es porque no sabemos trabajar. Es que ese es el problema. No tiene nada que ver la acumulación grosera de la riqueza. No tiene nada que ver, por ejemplo, cómo está funcionando el esquema de pensiones. Ni siquiera el esquema laboral, ni siquiera la reforma de la salud. ¿Sí? Un sistema de salud en donde hay 30% de acceso. Un sistema pensional en donde solo se pensionan el 18% de las personas que se tienen que pensionar. Y ya hablamos